Bienvenidos a este último libro. Espero que disfruten los próximos capítulos. Recuerda dejarme en los comentarios qué próxima saga te gustaría que trajéramos. Capítulo 5. Hagrid. Harry se levantó con esfuerzo entre la maraña de cuero y metal que lo rodeaba. Al intentar ponerse en pie, sus manos hundieron varios centímetros en el agua fangosa. No entendía dónde había ido Voldemort y temía verlo aparecer en la oscuridad en cualquier momento. Notando un líquido caliente que le goteaba de la barbilla y la frente, salió arrastrándose de la ciénaga y fue tambaleante hasta un voluminoso bulto oscuro que había en el suelo. Era Hagrid. Hagrid, dime algo, Hagrid. Pero el bulto no se movió. ¿Quién está ahí? ¿Eres Potter? ¿Eres Harry Potter? Harry no reconoció aquella voz de hombre. Entonces una mujer gritó: Se han estrellado, Ted. Se han estrellado en el jardín. A Harry le daba vueltas la cabeza. Hagrid, repitió con atondado y se le doblaron las rodillas. Cuando volvieron en sí, estaba tumbado boca arriba sobre algo que parecían cojines, con las costillas y un brazo doloridos. El diente que se le había saltado le había vuelto a crecer, pero todavía notaba un dolor punzante en la cicatriz de la frente. Hagrid, murmuró. Abrió por fin los ojos y comprobó que se hallaba tendido en un sofá, en un salón que no conocía, iluminando por una lámpara. Su mochila estaba en el suelo, a escasa distancia, mojada y manchada de barro, y un individuo rubio y barrigudo lo observaba con preocupación. Hagrid se encuentra bien, hijo, dijo el desconocido. Mi mujer está con él. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has roto algo más? Te he arreglado las costillas, el diente y el brazo. Ah, por cierto, soy Ted. Ted Tonks, el padre de Dora. Como Harry se incorporó demasiado deprisa, vio un montón de estrellitas y se mareó. Voldemort. Tranquilo, muchacho, tranquilo, susurró Ted Tonks. Le puso una mano en el hombro y lo empujó suavemente para que se recostara en los cojines. Ha sido una caída brutal. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Una falla en la motocicleta? Arthur Weasley ha vuelto a pasarse de la raya, seguro. Él y sus cacharros muggles. No, no, dijo Harry, y la cicatriz le latió como una herida abierta. Mortífagos, montones de mortífagos, nos perseguían. ¿Mortífagos, dices? Se extrañó Ted. ¿Cómo que mortífagos? Tenía entendido que no sabían que íbamos a trasladarte esta noche. Creía que... Lo sabían, lo cortó Harry. Ted Tonks alzó la vista como si pudiera ver al cielo a través del techo y afirmó: Bueno, eso significa que nuestros encantamientos protectores funcionan, ¿no? De modo que, en teoría, los mortífagos no pueden acercarse a esta casa en un radio de 100 metros, desde ninguna dirección. Entonces Harry comprendió por qué se había desvanecido Voldemort. La motocicleta había traspasado la barrera de los encantamientos de la Orden. Deseó con ansia que estos siguieran siendo efectivos, e imaginó a Voldemort volando a 100 metros de altura, mientras ellos hablaban buscando la forma de atravesar lo que el muchacho visualizó como una gran burbuja transparente. Bajo las piernas del sofá, necesitaba ver a Hagrid apenas con sus propios ojos para creer que estaba vivo. Sin embargo, apenas se hubo puesto en pie, se abrió una puerta y el guardabosques entró en el salón. Tenía la cara cubierta de barro y sangre, y cojeaba un poco, pero estaba milagrosamente vivo. ¡Harry! Hagrid derribó 2 mesitas y una espidistra recorrió la distancia que los separaba en 2 zancadas, y abrazó al muchacho tan fuerte que casi le partió las recién reparadas costillas. Caray, Harry, ¿cómo has conseguido librarte de esta? Pensé que íbamos a morir los dos. Sí, yo también. No puedo creer que... Se interrumpió al ver a la mujer que había entrado en la habitación detrás de Hagrid. Es usted, exclamó y metió rápidamente una mano en el bolsillo, pero estaba vacío. Tu varita está aquí, hijo, intervino Ted, dándole unos golpecitos con ella en el brazo. Estaba en el suelo a tu lado y yo la recogí. Y esa mujer a la que estás gritando es mi esposa. Oh, lo siento. Cuando la señora Tonks se le acercó, quedó patente que el parecido con su hermana Bellatrix era menos acusado, pues tenía el cabello castaño claro y los ojos más grandes reflejaban mayor bondad. Con todo, se mostró un poco altiva tras la exclamación de Harry. ¿Qué le ha pasado a nuestra hija? Preguntó. Hagrid dice que les han tendido una emboscada. ¿Dónde está Ninfadora? No lo sé. Ignoramos qué ha sido de los demás. Ted y su esposa se miraron. Al observar su expresión, se apoderó de Harry una mezcla de miedo y remordimiento.
Si habían muerto algún miembro de la orden, sería culpa suya y solo suya. Él había dado su consentimiento al plan y entregado los cabellos que necesitaban para preparar la poción. El traslador, exclamó de pronto recordándolo todo de golpe. Tenemos que ir a la madriguera y averiguar. Entonces podremos enviarles noticias o... No, Tonks se las enviará cuando... Seguro que Dora está bien, Drómeda, la tranquilizó Ted. Sabe lo que hace. Ha realizado muchas misiones peligrosas con los aurores. El traslador está por aquí, le indicó a Harry. Si quieren utilizarlo, se va dentro de 3 minutos. Sí, nos vamos, dijo Harry. Tomó su mochila y se la colgó a la espalda. Yo miró a la señora Tonks que quería disculparse por el estado de temor en que la dejaba y del que tan responsable se sentía. Pero solo se ocurrían frases vanas o superficiales. Le diré a Tonks, a Dora, que le envíe noticias en cuanto... Gracias por ayudarnos, gracias por todo. Yo... Sintió un gran alivio cuando salió de la habitación y siguió a Ted Tonks por un corto pasillo, que daba a un dormitorio. Hagrid fue tras ellos, y tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza con el dintel de la puerta. Ahí está, hijo. Eso es el traslador. Señalaba un pequeño cepillo de pelo de plata encima del tocador. Gracias, dijo Harry. Estiró un brazo y puso un dedo sobre el cepillo, listo para partir. Espera un momento, terció Hagrid mirando alrededor. ¿Dónde está Hedwig? Le dieron. El recuerdo de lo ocurrido lo golpeó fuerte. Harry se avergonzó de sí mismo y sus ojos se anegaron en lágrimas. La lechuza había sido su compañera, su único vínculo en el mundo mágico cada vez que se veía obligado a volver a casa de los Dursley. Hagrid le dio unas palmadas de ánimo en el hombro. No importa, no importa, dijo con brusquedad. Tuvo una buena vida. Atento, Hagrid, lo previno Ted Tonks al ver que el cepillo emitía una luz azulada, y el hombretón le puso un dedo encima justo a tiempo. Harry notó una sacudida debajo del ombligo, como si le hubieran dado un tirón con un gancho y una cuerda invisible, y se sintió lanzado al vacío, girando sobre sí mismo de forma incontrolada. Con un dedo pegado al traslador, ambos se alejaron a toda velocidad del señor Tonks. Un segundo más tarde, Harry tocó suelo firme y cayó a 4 patas en el patio de la madriguera. Oyó gritos. Apartó el cepillo, que ya no brillaba. Se levantó trastabillando un poco y vio a la señora Weasley y a Ginny bajando a toda prisa los escalones de la puerta trasera. Mientras Hagrid, que también había caído al aterrizar, se ponía trabajosamente en pie. Harry, ¿eres el Harry auténtico? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los otros? Gritó la señora Weasley ansiosa. ¿Cómo que dónde están? Preguntó Harry jadeando. ¿No ha vuelto nadie? La respuesta se leía claramente en el pálido rostro de la señora Weasley. Entonces Harry explicó. Los mortífagos nos estaban esperando. Nos rodearon en cuanto levantamos al vuelo. Sabía que iba a ser esta noche. Pero ignoro qué les ha ocurrido a los demás. Nos persiguieron 4 mortífagos y nos costó mucho librarnos de ellos. Y después nos alcanzó Voldemort. Harry se dio cuenta de que su voz tenía un dejo de suplicante, como si intentara justificarse o hacerle entender a Molly por qué no sabía qué suerte habían corrido sus hijos, pero... Por suerte estás bien, dijo ella, y le dio un abrazo que el muchacho no creía merecer. ¿Tienes un poco de coñac, Molly? Preguntó Hagrid algo tembloroso. Es para fines medicinales. La señora Weasley habría podido hacerlo, aparecer mediante magia, pero cuando se apresuró hacia la torcida casa, Harry comprendió que no quería que la vieran la cara. Entonces miró a Ginny, y ella respondió de inmediato las preguntas que el muchacho no había formulado. Ron y Tonks deberían haber sido los primeros en regresar, pero se le escapó el traslador, que llegó sin ellos, dijo señalando una lata de aceite oxidada que había en el suelo. Y ese, añadió mostrando un viejo tenis de lona, era el traslador de mi padre y Fred, que deberían haber sido los siguientes. Hagrid y tú eran los terceros, y, consultó su reloj, si lo han cogido. George y Lupin deberían llegar dentro de un minuto. La señora Weasley regresó con una botella de coñac y se la dio a Hagrid. El guardabosques la destapó y bebió un largo sorbo. Mira, mamá, gritó Ginny señalando a cierta distancia. En la oscuridad había surgido una luz azulada que fue agrandándose y volviéndose más intensa. Y entonces aparecieron Lupin y George, girando sobre sí mismos hasta caer al suelo. Harry comprendió enseguida que algo iba mal, porque Lupin sujetaba a George, que estaba inconsciente y tenía la cara cubierta de sangre.
Corrió hacia ellos y le sujetó las piernas a George. Entre Lupin y él lo llevaron a la casa. Pasaron por la cocina y fueron al salón. Una vez allí lo tomaron en el sofá. Cuando la luz de la lámpara le iluminó la cabeza, Ginny sofocó un grito y Harry notó un vuelco en el estómago. A George le faltaba una oreja. Tenía un lado de la cabeza y el cuello empapados de sangre de un rojo asombrosamente intenso. Tan pronto la señora Weasley se inclinó sobre su hijo, Lupin sujetó con brusquedad a Harry por el brazo y lo arrastró hasta la cocina, donde Hagrid todavía estaba intentando hacer pasar su enorme cuerpo por la puerta trasera. Chilló Hagrid indignado. ¡Suéltalo! ¡Suelta a Harry! Lupin no le hizo caso. ¿Qué criatura había en el rincón de mi oficina en Hogwarts la primera vez que Harry Potter vino a verme? Preguntó al muchacho zarandeándolo ligeramente. Contesta. Un Grindylow dentro de un depósito de agua, ¿no? Lupin soltó a Harry y se apoyó contra un armario de la cocina. ¿Se puede saber qué te pasa? Preguntó Hagrid. Lo siento, Harry, pero tenía que asegurarme que... se disculpó Lupin. Nos han traicionado. Voldemort sabía que íbamos a trasladarte esta noche, y las únicas personas capaces para decírselo estaban directamente implicadas en el plan. Podrías haber sido un impostor. ¿Y a mí por qué no me preguntas nada? Protestó Hagrid, jadeando aún sin conseguir pasar por la puerta. Tú eres un semigigante. La poción multijugos solo la usan los humanos. Ningún miembro de la orden puede hacer revelado a Voldemort que iban a trasladarte esta noche, dijo Harry. Esa idea le parecía espantosa. No concebía que ninguno de ellos lo hubiera hecho. Voldemort no me ha alcanzado hasta el final, y eso significa que no sabía a quién tenía que perseguir. Si hubiera estado al corriente del plan, habría sabido desde el principio que yo era quien iba con Hagrid. ¿Que Voldemort te ha alcanzado? Saltó Lupin. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo has logrado escapar? Harry le explicó brevemente que los mortífagos se habían percatado de que él era el Harry auténtico. Entonces dejaron de ir tras ellos y debieron de avisar a Voldemort que apareció cuando Hagrid y él estaban a punto de llegar al refugio de la casa de los Tonks. ¿Dices que te reconocieron? Pero, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Yo... Harry intentó recordar, pero todo el trayecto le resultaba un barullo de pánico y confusión. Vi a Stan Shonpike, ya sabes, el revisor del autobús noctámbulo. Traté de desarmarlo en lugar de... porque no sabe lo que hace, seguro. Debe de estar bajo la maldición Imperius. Harry, exclamó Lupin mirándolo horrorizado. Los encantamientos de desarme han pasado a la historia. Esa gente intentaba capturarte y matarte. Si no estás preparado para matar, al menos atúrdelos. Estábamos a mucha altura del suelo. Stan no sabe lo que hace, y si lo hubiera aturdido y se hubiera caído, el resultado habría sido el mismo que el de una maldición asesina. El encantamiento de desarme me salvó de Voldemort hace 2 años, añadió desafiante. Lupin le recordaba a Zachariah Smith, el desdeñoso alumno de Hufflepuff, que se había burlado de él porque pretendía enseñar a los miembros del ejército de Dumbledore a hacer encantamientos de desarme. Sí, Harry, repuso Lupin haciendo un esfuerzo por contenerse, y muchos mortífagos debieron hacerlo. Perdona que te lo diga, pero fue una acción muy inusual en aquellas circunstancias, bajo una amenaza inminente de muerte. Y repetirla esta noche delante de unos mortífagos que presenciaron la primera ocasión o han oído hablar de ella han sido casi suicida. Entonces, ¿crees que debería haber matado a Stan Shonpike? Por supuesto que no, pero para los mortífagos, bueno, para la mayoría de la gente, francamente, lo lógico habría sido que contraatacaras. El Expelliarmus es un hechizo muy útil, Harry, pero por lo visto los mortífagos piensan que es tu distintivo, y te ruego que no permitas que se convierta en eso. Lupin estaba logrando que Harry se sintiera idiota, pero el muchacho mantuvo una actitud desafiante. No pienso ir por ahí matando a todo el que se interponga en mi camino, declaró. De eso ya se encarga Voldemort. Lo que replicó entonces Lupin no llegó a oírse, porque Hagrid, que finalmente había conseguido pasar por la puerta, fue tambaleándose hasta una silla y al sentarse, ésta se rompió bajo su peso. Haciendo caso omiso de las palabrotas y las disculpas del guardabosques, Harry se dirigió de nuevo a Lupin. ¿Qué le ha pasado a George? ¿Se pondrá bien? Esa pregunta hizo que toda la frustración que Lupin sentía por Harry se esfumara de golpe. Creo que sí, aunque no podría recuperar la oreja porque se la han arrancado con una maldición. Se oyó un correteo fuera de la casa. Lupin se lanzó hacia la puerta trasera
y Harry, saltando por encima de las piernas de Hagrid, echó a correr hacia el patio. Habían aparecido dos figuras al acercarse. Harry se percató de que se trataba de Hermione, que estaba recuperando su aspecto normal, y Kingsley. Ambos hacían una torcida percha para la ropa. Hermione se lanzó a los brazos de Harry, pero Kingsley no pareció alegrarse mucho de verlos. Por encima del hombro de Hermione, Harry vio cómo levantaba su varita y apuntaba al pecho de Lupin. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que nos dijo Albus Dumbledore? Harry es nuestra única esperanza. Confíen en él, respondió Lupin con serenidad. Acto seguido, Kingsley apuntó con la varita a Harry, pero Lupin dijo: es él, ya lo he comprobado. De acuerdo, aceptó Kingsley y se guardó la varita bajo la capa. Pero alguien nos ha traicionado. Lo sabían. Sabían que iba a ser esta noche. Eso parece, concedió Lupin. Pero por lo visto no sabían que habría 7 Harrys. ¡Qué gran consuelo!, gruñó Kingsley. ¿Quién más ha vuelto? Solo Harry, Hagrid, George y yo. Hermione ahogó un grito tapándose la boca con una mano. ¿Qué les ha pasado?, le preguntó Lupin a Kingsley. Nos siguieron 5. Logramos herir a 2 y creo que maté a 1, recitó Kingsley de un tirón. Y también vimos a quien tú sabes. Se unió a la persecución hacia la mitad, pero no tardó mucho en esfumarse. Remus, ¿él puede volar?, intervino Harry. Yo también lo vi. También nos persiguió a Hagrid y a mí. Por eso se fue, para seguirte a ti, exclamó Kingsley. No entendía por qué se había esfumado, pero ¿por qué cambió de objetivo? Harry fue demasiado considerado con Stan Shonpike, explicó Lupin. ¿Stan?, se extrañó Hermione. ¿No estaba en Azkaban? Hermione, es obvio que se ha producido una fuga masiva en el ministerio. He preferido no divulgar, replicó Kingsley y soltó una amarga risotada. A Travers se le resbaló la capucha cuando le lancé una maldición y se supone que él también estaba en Azkaban. ¿Y a ti, Remus, qué te ha pasado? ¿Dónde está George? Ha perdido una oreja, dijo Lupin. ¿Qué ha perdido?, terció Hermione con voz chillona. Ha sido Snape, explicó Lupin. ¿Snape?, soltó Harry. No sabía que. También se le cayó la capucha durante la persecución. A Snape siempre se le dio bien el sectusempra. Me gustaría poder decir que le ha pegado con la misma moneda, pero tenía que sujetar a George para que no cayera de la escoba, pues estaba perdiendo mucha sangre. Los 4 guardaron silencio y miraron al cielo. No había ni rastro de movimiento. Las estrellas brillaban en lo alto, impasibles, indiferentes, pero no vieron a ninguno de sus amigos. ¿Dónde estaba Ron? ¿Dónde estaba Fred? ¿Y el señor Weasley? ¿Y Bill, Fleur, Tonks, Ojo Loco y Mundungus? Échame una mano, Harry, pidió Hagrid con voz ronca desde la puerta, donde había vuelto a quedar atascado. El muchacho se alegró de tener algo que hacer y lo ayudó a pasar. Luego cruzó la cocina y regresó al salón donde la señora Weasley y Ginny seguían ocupándose de George. Molly ya había controlado la hemorragia y la luz de la lámpara permitió a Harry ver un limpio agujero en el sitio donde antes George tenía la oreja. ¿Cómo está? La señora Weasley volvió la cabeza y contestó: no puedo hacérsela crecer otra vez, porque se la han arrancado mediante magia oscura. Pero habría podido ser mucho peor. Al menos está vivo. Sí, coincidió Harry. Por suerte. Me ha parecido oír a alguien más en el patio, dijo Ginny. Sí, Hermione y Kingsley, confirmó Harry. Menos mal, susurró Ginny. Se miraron. A Harry le dieron ganas de abrazarla. Ni siquiera le importaba mucho que la señora Weasley estuviera allí. Pero antes de dejarse llevar por el impulso, se oyó un fuerte estruendo proveniente de la cocina. Te demostraré quién soy cuando haya visto a mi hijo, Kingsley. Y ahora te aconsejo que te apartes. Harry jamás había oído gritar de esa forma al señor Weasley, que irrumpió en el salón con la calva perlada de sudor y las gafas torcidas. Fred iba detrás de él. Ambos estaban pálidos pero ilesos. Arthur, sollozó la señora Weasley. Por fin. ¿Cómo está? El señor Weasley se arrodilló junto a George por primera vez desde que Harry lo conocía. Fred no supo qué decir. Miraba boquiabierto la herida de su hermano gemelo por encima del respaldo del sofá, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. George se movió un poco despertado, quizá por la llegada de Fred y su padre. ¿Cómo te encuentras, Georgie?, susurró su madre. George se palpó la cabeza con la yema de los dedos. Echo de menos mi lenteja, murmuró. ¿Qué le pasa?, preguntó Fred con voz ronca, al parecer profundamente consternado. ¿Tiene afectado el cerebro? Lenteja, oreja, explicó George abriendo los ojos y mirando a su hermano. ¿No lo adviertes, Fred? Los sollozos de la señora Weasley se intensificaron.
mientras el color volvía al pálido rostro de Fred, que dijo: patético, patético. Con el amplio abanico de posibilidades que ofrece la palabra oreja, ¿tú vas y eliges lenteja? Bueno, dijo George sonriéndole a su llorosa madre. Ahora ya podrás distinguirnos, mamá. Volvió la cabeza y añadió: Hola, Harry. ¿Por qué eres Harry? ¿No? Sí, soy yo. Y se acercó más al sofá. Bueno, al menos hemos logrado traerte sano y salvo, dijo George. ¿Cómo es que ni Ron ni Bill han acudido a mi lecho convaleciente? Todavía no han vuelto, George, repuso su madre. La sonrisa del chico se borró de sus labios. Harry miró a Ginny y le indicó que lo acompañara afuera. Cuando atravesaban la cocina, Ginny dijo en voz baja: Ron y Tonks ya deberían haber regresado. Su trayecto no era muy largo. La casa de tía Muriel no está lejos de aquí. Harry no contestó. Desde que llegara a la madriguera, había intentado mantener su miedo a raya, pero ahora éste lo invadía. Lo sentía trepar por la piel, vibrarle en el pecho y atascarle la garganta. Bajaron los escalones de la puerta trasera y salieron al oscuro patio. Ginny le tomó de la mano. Kingsley iba de un lado para otro a grandes zancadas y miraba al cielo cada vez que daba media vuelta. Harry se acordó de tío Vernon paseándose por el salón y tuvo la sensación de que esa imagen pertenecía a un pasado muy remoto. Hagrid, Hermione y Lupin estaban de pie, hombro con hombro, mirando también al cielo. Ninguno de ellos volvió cuando Harry y Ginny se les unieron en una muda vigilancia. Los minutos transcurrían con lentitud insoportable. De repente, un leve susurro los sobresaltó y todos siguieron para comprobar si se había movido algún arbusto o un árbol, con la esperanza de ver asomar entre su follaje ileso a otro miembro de la orden. De pronto, justo encima de su cabeza se materializó una escoba y descendió como una centella. «Son ellos», exclamó Hermione. Tonks aterrizó con un prolongado derrape, salpicando tierra y guijarros en todas direcciones. «Remus», gritó la bruja al mismo tiempo que se apeneaba de la escoba. Tambaleándose fue a abrazar a Lupin, quien pálido y serio era incapaz de articular palabra. Ron fue dando tropicones hacia Harry y Hermione. «Estás sana y salva», farfulló antes de que Hermione se abalanzara sobre él y lo abrazara con fuerza. Creía. Estoy bien, dijo Ron dándole unas palmaditas en la espalda. Estoy bien. Ron se ha comportado de una manera espectacular, explicó Tonks con entusiasmo y soltó a Lupin. Impresionante. Le ha lanzado un hechizo aturdidor a un mortífago, directo a la cabeza. Y ya saben que apuntar a un objetivo en movimiento desde una escoba en vuelo. ¿Eso has hecho?, se asombró Hermione mirando a Ron, a quien todavía tenía abrazado por el cuello. Siempre ese tono de sorpresa, refunfuñó él soltándose. ¿Somos los últimos? No, respondió Ginny. Todavía estamos esperando a Bill y Fleur y Ojo Loco y Mundungus. Voy a decirle a mamá y papá que estás bien, Ron. Y entró corriendo en la casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué los ha retenido?, preguntó Lupin a Tonks casi con enfado. Bellatrix, ni más ni menos, contestó ella. Me odia tanto como a Harry. Ha hecho todo lo posible por matarme. Ojalá lo hubiera pescado porque se la debo. Pero al menos herimos a Rodolphus. Luego fuimos a casa de la tía de Ron, pero se nos escapó el traslador. Tía Muriel estaba muy preocupada por nosotros. Lupin, a quien le temblaba un músculo del mentón, solo consiguió asentir. ¿Y a ustedes qué les ha ocurrido?, preguntó Tonks volviéndose hacia Harry, Hermione y Kingsley. Cada uno relató su historia, pero daba la impresión de que la tardanza de Bill, Fleur, Ojo Loco y Mundungus los había recubierto de una especie de escarcha, y cada vez le costaba más ignorar el frío que los invadía. Tengo que volver a Downing Street. Hace una hora que debería estar allí, dijo Kingsley tras echar un último vistazo al cielo. Avísenme cuando vuelvan. Lupin asintió. Kingsley se despidió de los demás con un ademán y echó a andar hacia la verja del oscuro patio. A Harry le pareció oír un débil paf cuando el mago se desapareció justo detrás de los lindes de la madriguera. Los Weasley bajaron corriendo los escalones de la puerta trasera, seguidos por Ginny. Abrazaron a Ron y luego se dirigieron a Lupin y Tonks. Gracias por devolvernos a nuestros hijos, dijo la señora Weasley. No digas tonterías, Molly, replicó Tonks. ¿Cómo se encuentra George?, preguntó Lupin. ¿Qué le pasa a George?, inquirió Ron. Ha perdido. Pero unos repentinos gritos de júbilo ahogaron la respuesta de la señora Weasley, porque un testral acababa de aparecer en el cielo. Tras descender a gran velocidad, se posó a escasa distancia del reducido grupo, Bill y Fleur despeinados pero ilesos. Se apearon del animal. Bill, menos mal, benditos los ojos que te ven. La señora Weasley fue hacia ellos,
pero Bill solo abrazó de pasada, miró a su padre y anunció: Ojo Loco ha muerto. Nadie dijo nada, nadie se movió. Harry notó que algo se desplomaba en su interior, como si algo se le cayera y atravesando el suelo, lo abandonara para siempre. Lo hemos visto con nuestros propios ojos, explicó Bill. Fleur asintió. La luz proveniente de la cocina iluminaba los surcos que las lágrimas le dejaban en las mejillas. Ocurrió justo después de que saliéramos del círculo. Ojo Loco y Dunk estaban cerca de nosotros, y también iban hacia el norte. Voldemort puede volar, ¿saben? Y fue derecho hacia ellos. Oí gritar a Dunk, que se dejó dominar por el pánico. Ojo Loco intentó detenerlo, pero se desapareció. Entonces la maldición de Voldemort le dio Ojo Loco en pleno rostro. Cayó hacia atrás y no pudimos hacer nada, nada. Nos perseguían una docena de mortífagos. Se le quebró la voz. Claro que no pudieron hacer nada, lo consoló Lupin. Se quedaron todos allí plantados mirándose. Harry no era capaz de asimilarlo. Ojo Loco muerto. No podía ser. Ojo Loco tan fuerte, tan valiente, el superviviente por excelencia. Al final, todos cayeron en la cuenta, aunque nadie lo dijera, de que ya no tenía sentido seguir esperando en el patio, de modo que siguieron en silencio a los Weasley y fueron al salón de la madriguera, donde encontraron a Fred y a George riendo. ¿Qué ocurre? Preguntó Fred escudriñando sus rostros. ¿Qué ha pasado? ¿Quién? Se trata de Ojo Loco, dijo su padre. Ha muerto. Las sonrisas de los gemelos se convirtieron en muecas de conmoción. Parecía que nadie sabía qué hacer. Tonks lloraba en silencio tapándose la cara con un pañuelo. Harry sabía que la bruja estaba muy unida al mago, pues era su favorita y su protegida en el Ministerio de Magia. Y Hagrid, que se había sentado en un rincón más despejado del suelo, se enjuagaba las lágrimas con un pañuelo del tamaño de un mantel. Bill fue al aparador y sacó una botella de whisky de fuego y unos vasos pequeños. Brindemos, propuso y con una sacudida de la varita hizo volar los 12 vasos llenos por la habitación hasta cada uno de los presentes. Tomó el suyo y lo levantó. Por Ojo Loco. Por Ojo Loco, repitieron todos y bebieron. Por Ojo Loco, brindó Hagrid con retraso y pando. El whisky de fuego le abrazó la garganta a Harry, pero fue como si le devolviera la sensibilidad, disipando el entumecimiento y la sensación de irrealidad, infundiéndole algo similar al coraje. Con que Mundungus ha desaparecido, ¿eh? Masculló Lupin, que había vaciado su vaso de un trago. El ambiente cambió de inmediato. Todos se pusieron tensos observándolo. A Harry le pareció que quería oír más, pero, al mismo tiempo, temían escuchar lo que Lupin opinase al respecto. Sé lo que piensas, dijo Bill, y yo también me lo he preguntado cuando venía hacia aquí, porque pareció ciertamente que los mortífagos nos estaban esperando, pero Mundungus no puede habernos traicionado. No sabía que habría 7 Harrys, y eso lo desconcertó cuando nos vieron aparecer. Por si lo has olvidado, fue Mundungus quien propuso nuestro ardid. Así que dime, ¿por qué no iba a revelarles el dato más importante? Lo que pasa es que a Dunk le entró el pánico, así de sencillo. Él no quería venir, pero Ojo Loco lo obligó, y quien tú sabes fue directo hacia ellos. Eso habría bastado para aterrorizar a cualquiera. Quien tú sabes ha actuado exactamente como Ojo Loco previó que haría, repuso Tom con desdén. Moody nos dijo que el que no debe ser nombrado supondría que el Harry auténtico iría con los aurores más fuertes y expertos. Así que primero persiguió a Ojo Loco y cuando Mundungus se delató fue a buscar a Kingsley. Sí, todo esto está muy bien, intervino Fleur, pero no explica cómo sabían que íbamos a trasladar a Harry esta noche, ¿no? Alguien debe de haber tenido algún descuido. A alguien se le había debido escapar la fecha hablando con algún intruso. Es la única explicación de que los mortífagos supieran la fecha del plan. Los miró uno por uno a la cara. Todavía conservaba el rastro de las lágrimas en sus hermosas mejillas, desafiándolos en silencio a contradecirla. Nadie lo hizo. El único sonido que interrumpió el silencio fue el de los hipidos de Hagrid, que seguía tapándose la cara con el pañuelo. Harry lo miró. Hagrid era quien acababa de arriesgar su vida para salvarlo. Hagrid, a quien quería y en quien confiaba. Aquel al que en una ocasión había engañado para que le dieran a Voldemort una información crucial a cambio de un huevo de dragón. No, no puede ser, dijo Harry con decisión, y todos lo miraron sorprendidos. El whisky de fuego parecía amplificarle la voz. Es decir, si alguien ha cometido algún error y revelado algún detalle del plan, estoy convencido de que no fue su intención. No es culpa de nadie.
aseguró con un tono más fuerte del que habría empleado normalmente. Tenemos que confiar los unos en los otros. Yo confío en todos ustedes, y no creo que ninguno fuera capaz de venderme a Voldemort. Se produjo otro silencio. Todos contemplaron a Harry, que, acalorado, bebió otro sorbo de whisky de fuego, solo por hacer algo. Entonces pensó en Ojo Loco que siempre había sido muy mordaz respecto a la buena disposición de Dumbledore a confiar en la gente. Bien dicho, Harry, soltó de pronto Fred. Eso, ¿lo han oído todos? Ya solo a medias, bromeó George mirando de soslayo a Fred, que tuvo que contener una sonrisa. Lupin miró a Harry con una extraña expresión de desdén, casi de lástima. ¿Crees que estoy loco?, le preguntó Harry. No, lo que creo es que eres igual que James, que habría considerado que desconfiar de sus amigos era la peor deshonra. Harry sabía que se refería a Lupin. A su padre lo había traicionado uno de sus amigos, Peter Pettigrew. Sintió una rabia irracional. Quiso discutir, pero Lupin, que ya no lo miraba, dejó su vaso en una mesita y le dijo a Bill: «Tenemos trabajo. ¿Puedo pedirle a Kingsley que...?» «No», lo interrumpió Bill. «Iré yo». «¿A dónde?», preguntaron Tonks y Fleur a la vez. «A buscar el cadáver de Ojo Loco», contestó Lupin. «Debemos recuperarlo». «Pero eso no puede», musitó la señora Weasley mirando suplicante a su hijo Bill. «¿Esperar?». «No, madre, a menos que prefieras que se lo lleven los mortífagos». Nadie replicó. Lupin y Bill se despidieron y salieron de la habitación. Los demás se dejaron caer en las sillas, todos excepto Harry, que permaneció de pie. Lo repentino e irremediable de la muerte los acompañaba como una presencia. «Yo también tengo que irme», anunció. 10 pares de ojos se clavaron en él. «No digas tonterías, Harry», dijo la señora Weasley. «¿De qué estás hablando?» «No puedo quedarme aquí». El muchacho se frotó la frente, volvió a percibir pinchazos en la cicatriz. No le dolía tanto desde hacía más de un año. «Mientras yo esté aquí, todos corren peligro. No quiero que...». «No seas tonto», saltó la señora Weasley. «El principal objetivo de esta noche era traerte aquí sano y salvo. Y por suerte lo hemos logrado. Y como Fleur ha decidido casarse aquí en vez de en Francia, lo hemos organizado todo para estar juntos y vigilarte». Molly no entendía que, con esas palabras, solo conseguía que Harry se sintiera aún peor. «Si Voldemort descubre que estoy aquí...». «Pero, ¿cómo va a descubrirlo?», replicó ella. «Podrías estar en un montón de sitios, Harry», arguyó su marido. «Él no tiene manera de saber que casa está protegida y te tenemos escondido». «No estoy preocupado por mí», protestó Harry. «Ya lo imaginábamos», repuso el señor Weasley con calma. «Pero si te vas, todo el esfuerzo que hemos hecho esta noche habría sido en vano». «Tú no vas a ir a ninguna parte», gruñó Hagrid. «Caramba, Harry, con lo que nos ha costado traerte aquí». «Sí, ¿qué me dices de mi oreja?», intervino George incorporándose un poco. «Ya sé que...». A Ojo Loco no le habría gustado que... «Ya lo sé», bramó Harry. Se sentía acosado y chantajeado. ¿Acaso pensaba que no era consciente de lo que habían hecho por él? ¿No comprendía que precisamente por eso quería irse, para que no tuvieran que sufrir más por su culpa? Hubo un largo e incómodo silencio, durante el cual siguió sintiendo punzadas en la cicatriz, que por fin rompió la señora Weasley preguntándole con diplomacia: «¿Dónde está Hedwig, Harry? Si quieres podemos llevarla con Pigwidon y darle algo de comer». El estómago se le cerró como un puño. No era capaz de decir la verdad, de modo que se bebió el resto del whisky de fuego para no tener que contestar. «Ya verás cuando se sepa que has vuelto a conseguirlo, Harry», dijo Hagrid. «Espera que todo el mundo se entere de que lo rechazaste cuando ya casi te tenía». «No fui yo», replicó Harry con voz cansina. «Fue mi varita mágica. Actuó por su cuenta». Al cabo de unos instantes, Hermione dijo con dulzura: «Eso es imposible. Querrás decir que hiciste magia sin proponértelo, o que reaccionaste de forma instintiva». «No, no», insistió Harry. «La motocicleta estaba cayendo en picada, y yo no sabía dónde estaba Voldemort, pero mi varita giró en mi mano, lo encontró y le lanzó un hechizo que ni siquiera reconocí. Yo nunca he hecho aparecer llamas doradas». «A veces», explicó el señor Weasley, «cuando uno se encuentra en una situación muy comprometida, hace una magia con la que nunca había soñado. Los niños pequeños, por ejemplo, antes de recibir formación». «No, no fue eso», masculló Harry apretando los dientes. Le dolía mucho la cicatriz y le costaba disimular su enfado y frustración. Detestaba la idea de que todos estuvieran imaginando que él tenía un poder comparable al de Voldemort. Nadie insistió, pero Harry sabía que no le creían, y la verdad era que nunca había oído decir que una varita hiciera magia por su cuenta.
El dolor de la cicatriz era cada vez más intenso, y apenas podía contener los gemidos. Dijo que necesitaba tomar aire, dejó su vaso y salió de la habitación. Cuando cruzó el oscuro patio, el enorme y esquelético Testral levantó la cabeza, agitó sus inmensas alas de murciélago y continuó paseando. Harry se detuvo ante la verja que daba al jardín, contempló la maleza mientras se frotaba la dolorida frente y pensaba en Dumbledore. Estaba convencido de que éste le habría creído. Él habría sido como... ¿Y por qué la varita de Harry había actuado por sí sola? Porque él tenía respuestas para todo. Además, entendía mucho de varitas y le había explicado a Voldemort. Pero Dumbledore, como Ojo Loco, Sirius, sus padres y su pobre lechuza se habían ido, y Harry nunca volvería a hablar con él. Entonces notó un ardor en la garganta que no tenía nada que ver con el whisky de fuego, y de pronto el dolor de la cicatriz alcanzó su punto álgido. Harry se llevó las manos a la frente y cerró los ojos, mientras una voz le gritaba en la cabeza. Me aseguraste que el problema se solucionaría si empleaba la varita de otro. En su mente surgió la imagen de un anciano escuálido que, envuelto en harapos, yacía en un suelo de piedra. El anciano soltó un grito horrible y prolongado, un grito insoportable de agonía. No, no, se lo suplico, se lo suplico. Mentiste a Lord Voldemort, Ollivander. No, yo no, juro que no. Querías ayudar a Potter, ayudarlo a huir de mí. Juro que yo no. Creía que si utilizaba otra varita, entonces, explícame lo que ha pasado. La varita de Lucius ha quedado destruida. No lo entiendo. La conexión solo existe entre esas dos varitas. Mientes. Por favor, se lo suplico. Harry vio cómo la blanca mano levantaba la varita, sintió brotar el odio de Voldemort y vio cómo el frágil anciano que yacía en el suelo se retorcía de dolor. ¡Harry! Las imágenes desaparecieron con la misma rapidez con que habían aparecido. El muchacho estaba plantado en la oscuridad, temblando, aferrado a la verja del jardín. El corazón le palpitaba y todavía notaba un hormigueo en la cicatriz. Tardó un poco en darse cuenta de que Ron y Hermione estaban a su lado. Volvamos dentro, Harry, le susurró Hermione. Supongo que no seguirás pensando en irte, ¿verdad? Tienes que quedarte, amigo, dijo Ron dándole una fuerte palmada en la espalda. ¿Te encuentras bien? Preguntó Hermione, que se había acercado para verle la cara. Tienes muy mal aspecto. Bueno, repuso Harry con voz temblorosa, seguro que tengo mejor aspecto que Ollivander. Cuando terminó de contarles lo que acababa de ver, Ron se quedó consternado, pero Hermione, completamente aterrada, exclamó: Pero si eso había dejado de pasarte, la cicatriz, se suponía que no te sucedería nunca más. No debes permitir que vuelva a abrirse esa conexión, Harry. Dumbledore quería que cerraras tu mente, y como él no contestaba, lo agarró por el brazo y le advirtió: Se está apoderando del ministerio, de los periódicos y de medio mundo mágico, Harry. No permitas que invada también tu mente. Capítulo 6. En la madriguera, todos estaban muy afectados por la muerte de Ojo Loco. Harry creía que en cualquier momento lo vería irrumpir por la puerta trasera, como hacían los otros miembros de la orden, que entraban y salían continuamente para transmitir o recibir noticias. Del mismo modo, creía que solo pasando a la acción aliviaría su dolor y su sentimiento de culpabilidad, de manera que tenía que emprender cuanto antes la misión de encontrar y destruir los Horcruxes. Bueno, no puedes hacer nada respecto a los... Ron articuló la palabra Horcruxes sin pronunciarla. Hasta que cumplas 17 años. Todavía tienes activado el detector. Y aquí podemos diseñar nuestro plan igual que en cualquier otro sitio, ¿no? Bajó la voz y susurró. ¿O crees que ya sabes dónde están las cosas esas? No, no lo sé, admitió Harry. Me parece que Hermione ha hecho algunas indicaciones. Me dijo que reservaba los resultados para cuando llegaras. Ambos estaban sentados a la mesa del desayuno. El señor Weasley y Bill acababan de irse a trabajar. La señora Weasley había ido al piso de arriba a despertar a Hermione y Ginny, y Fleur se estaba dando un baño. El detector dejará de funcionar el día 30, dijo Harry. Eso significa que solo necesito esperar aquí 4 días más. Después podré... 5 días, lo corrigió Ron. Tenemos que quedarnos para la boda. Si no asistimos, nos matarán. Harry dedujo que ese plural se refería a Fleur y la señora Weasley. Solo es un día más, añadió al ver que Harry ponía cara de contrariedad. Es que no se dan cuenta de lo importante que... Claro que no se dan cuenta, no tienen ni idea. Y ahora que lo mencionas, quería hablar contigo de eso. Miró hacia la puerta del recibidor para comprobar que su madre todavía no había bajado. Y luego se acercó más a su amigo.
Mi madre ha intentado hacernos hablar a mí y a Hermione. Pretendía sonsacarnos que estábamos tramando. Ahora lo intentará contigo, así que prepárate. Mi padre y Lupin también nos los preguntaron, pero cuando respondimos que Dumbledore te había pedido que no lo contaras a nadie más que a nosotros, dejaron de insistir. Pero mi madre no. Ella está decidida a descubrir de qué se trata. La predicción de Ron se confirmó unas horas más tarde. Poco antes de la comida, la señora Weasley pidió a Harry que lo ayudara a identificar una media de hombre desparejada que tal vez había caído de su mochila. Una vez en el lavadero, lo miró con fijeza y con tono despreocupado le dijo: por lo visto, Ron y Hermione creen que ninguno de ustedes tres irá a Hogwarts este año. Bueno, sí, es verdad. El rodillo de escurrir la ropa giró espontáneamente y arrojó una camiseta del señor Weasley. ¿Te importa decirme por qué han decidido abandonar los estudios? Verá, señora. Dumbledore me dejó trabajo, masculló Harry. Ron y Hermione lo saben y quieren ayudarme. ¿Qué clase de trabajo? Lo siento, pero no puedo. Pues creo que Arthur y yo tenemos derecho a saberlo, y estoy segura de que los señores Granger estarán de acuerdo conmigo. Su reacción sorprendió a Harry, que se esperaba un ataque estilo madre preocupada. Se esforzó en mirarla a los ojos y se percató de que era exactamente del mismo color castaño que los de Ginny, pero esa constatación no lo ayudó a concentrarse. Dumbledore no quería que lo supiera nadie más, señora Weasley. Lo siento, pero su hijo y Hermione no están obligados a acompañarle. Son libres de decidir. Pues no sé por qué tienes que ir tú, le espetó ella. Apenas han alcanzado la mayoría de edad. Es una estupidez. Si Dumbledore necesitaba que le hicieran algún trabajo, tenía toda la orden a su disposición. Seguramente lo entendiste mal, Harry. Lo más probable es que te dijera que había que hacer algo y que tú interpretaras que quería que lo hicieras. No, no lo entendí mal. He de hacerlo yo. Harry le devolvió la media desparejada, de juncos dorados estampados, que supuestamente tenía que identificar, y la media no es mía. Yo no sé, soy seguidor de Pulsmerer United. No, claro que no, repuso Molly, recuperando con asombrosa facilidad un tono afable y despreocupado. Debí imaginarlo. Bueno, Harry, mientras todavía estés en casa, no te importará ayudarme con los preparativos de la boda de Billy Fleur, ¿verdad? Todavía quedan muchas cosas por hacer. Por supuesto, con mucho gusto, dijo Harry desconcertado por ese repentino cambio de tema. Eres un cielo, replicó ella. Le sonrió y salió del lavadero. A partir de ese momento, la señora Weasley mantuvo a Harry, Ron y Hermione tan ocupados con los preparativos de la boda que los chicos casi no tuvieron tiempo ni para pensar. La explicación más benévola de ese comportamiento habría sido que quería distraerlos para que no pensaran en Ojo Loco ni en los terrores con su reciente aventura. Sin embargo, cuando ya llevaban 2 días limpiando cubeterías, agrupando por colores un montón de adornos, lazos y flores, desgominizando el jardín y ayudándola a preparar grandes bandejas de canapés, Harry sospechó que la madre de Ron tenía otras motivaciones, ya que todas las tareas que le asignaba los mantenía separados. Tanto fue así que Harry no tuvo ocasión de volver a hablar con sus dos amigos a solas desde la primera noche, después de contarles que había visto cómo Voldemort torturaba a Ollivander. Me parece que mi madre confía en que si consigue impedir que estén juntos y hagan planes, podría retrasar su partida, comentó Ginny en voz baja mientras preparaba la mesa para cenar la tercera noche después de su llegada. ¿Y qué cree que va a pasar entonces? Murmuró Harry. ¿Que alguien matará a Voldemort mientras ella nos tiene aquí preparando bullabets? Le dijo sin pensar y vio que Ginny palidecía. Entonces, es verdad. ¿Eso es lo que pretenden hacer? Yo no. Lo dije en broma, rectificó evasivo. Sus miradas se cruzaron y Harry detectó algo más que sorpresa en el rostro de Ginny. De pronto, él cayó en la cuenta de que era la primera vez que estaban a solas con ella desde aquellos momentos robados en rincones apartados de los jardines de Hogwarts. Y tuvo la certeza de que Ginny también lo estaba pensando. Ambos dieron un respingo cuando se abrió la puerta y entraron el señor Weasley, Kingsley y Bill. Esos días solían ir otros miembros de la orden a cenar con ellos, ya que la madriguera había sustituido el número 12 de Greenwald Place como cuartel general. El señor Weasley les había explicado que, después de la muerte de Dumbledore, guardián de los secretos de la orden, cada una de las personas a quienes el anciano profesor revelara la ubicación de Greenwald Place se había convertido a su vez en guardián de los secretos. Y como somos unos 20, eso reduce mucho el poder del encantamiento Fidelio. Los mortífagos
tienen 20 veces más posibilidades de sacarle el secreto a alguno de nosotros. Por eso, no podemos esperar que el encantamiento aguante mucho más tiempo. Pero si a estas alturas Snape ya les habría revelado la dirección a los mortífagos, ¿no? Comentó Harry. Verás, Ojo Loco puso un par de maldiciones contra Snape por si volvía a aparecer por allí. Suponemos que serán los bastante poderosas para no dejarlo entrar y amarrarle la lengua si intenta hablar de la casa. Pero no podemos estar seguros. Habría sido una locura seguir utilizando la casa como cuartel general ahora que sus defensas están tan mermadas. Esa noche había tanta gente en la cocina que resultaba difícil manipular los tenedores y cuchillos. Harry se encontraba apretujado al lado de Ginny, y todo aquello que no había llegado a decirse mientras preparaba la mesa le hizo desear que hubiera varios comensales entre ambos. Tenía que esforzarse tanto para no rozarle el brazo, que apenas podía cortar el pollo. ¿No se sabe nada de Ojo Loco?, le preguntó a Bill. No, nada. No se había celebrado ningún funeral por Moody porque Bill y Lupin no habían recuperado el cadáver. Además, debido a la oscuridad y la violencia de la batalla, les costó mucho determinar dónde podría haber caído. El profeta no ha dicho ni pío acerca de su muerte, ni de que hayan encontrado su cadáver, continuó Bill. Pero eso no significa nada, porque últimamente no explica gran cosa. ¿Todavía no han fijado una audiencia para la magia que utilicé al escapar de los mortífagos siendo todavía menor de edad? Le preguntó Harry desde el otro extremo de la mesa al señor Weasley, y este negó con la cabeza. ¿Será porque saben que fue un caso de legítima defensa, o porque no desean que todo el mundo mágico se entere de que Voldemort me atacó? Supongo que por lo segundo. Screamword no quiere reconocer que quien tú sabes es tan poderoso como en realidad es, ni que ha habido una fuga masiva en Azkaban. Vaya, total, ¿para qué contarle la verdad a la gente?, musitó Harry aferrando el cuchillo con tanta fuerza que las finas cicatrices del dorso de la mano derecha se le destacaron sobre la piel. No debo decir mentiras. ¿Es que no hay nadie en el ministerio dispuesto a darle la cara?, refunfuñó Ron. Claro que sí, Ron, pero la gente está muerta de miedo, respondió su padre. Teme ser los siguientes en desaparecer o que sus hijos sean atacados. Circulan rumores muy desagradables. Yo, por ejemplo, no creo que la profesora de estudios muggles de Hogwarts haya dimitido, pero hace semanas que nadie la ve. Entre tanto, Screamword continúa encerrado todo el día en su oficina. Espero que esté elaborando algún plan. Hubo una pausa. La señora Weasley, mediante magia, recogió los platos sucios y sirvió la tarta de manzana. Hemos pensado que cómo vamos a disfrazarte, Harry, dijo Fleur cuando todos tuvieron el postre. Para la boda, explicó al ver el desconcierto del chico. No hemos invitado a ningún mortífago, por supuesto, pero tampoco podemos garantizar que a algún invitado no se le escape algo después de beberse unas copas de champán. Harry comprendió que Fleur todavía sospechaba de Hagrid. Sí, tienes razón, corroboró la señora Weasley mientras sentada a la cabecera de la mesa con las gafas en la punta de la nariz, repasaba la interminable lista de tareas que había anotado en un largo pergamino. A ver, Ron, ¿ya has limpiado a fondo tu habitación? ¿Por qué?, exclamó este y dejando bruscamente la cuchara en el plato, miró a su madre. ¿Por qué tengo que limpiar a fondo mi habitación? A Harry y a mí nos gusta como está. Dentro de unos días, jovencito, tu hermano va a casarse en esta casa. Por el pellejo de Merlín, ¿acaso va a casarse en mi habitación? Se solventó el chico. Pues no. Entonces, ¿por qué? No le hables así a tu madre, zanjó el señor Weasley con firmeza. Y haz lo que te ordenan. Ron miró ceñudo a sus padres. Luego atacó el resto de su tarta de manzana. Ya te ayudaré. Yo también la he ensuciado, le comentó Harry, pero la señora Weasley lo oyó y dijo: No, Harry querido, prefiero que ayudes a Arthur a limpiar el gallinero. Y a ti, Hermione, te estaría muy agradecida si cambiaras las sábanas para Monsieur y Madame de la Cour. Ya sabes que llegan por la mañana a las 11. Pero resultó que en el gallinero no había mucho trabajo. Preferiría que no se lo comentaras a Molly, le dijo el señor Weasley antes de entrar en el gallinero. Pero Ted Tonks me ha enviado los restos de la motocicleta de Sirius y la tengo escondida. Es decir, la tengo guardada aquí. Es fantástica. Tiene una cañería de escape. Creo que se llama así. Una batería magnífica y me ofrecería una gran oportunidad de averiguar cómo funcionan los frenos. Quiero ver si puedo montarlo otra vez cuando Molly no esté. Bueno, cuando tenga tiempo. Cuando volvieron a la casa, Harry no encontró a la señora Weasley por ninguna parte, así que subió al dormitorio de Ron en el desván. Estoy en ello, estoy en ello. Ah, eres tú, resopló Ron aliviado al ver que era su amigo,
y volvió a tumbarse en la cama del que acababa de levantarse. El cuarto continuaba tan desordenado como lo había estado toda la semana. El único cambio era que Hermione se hallaba sentada en un rincón con su suave y sedoso gato de pelaje anaranjado, Crookshanks, a sus pies, separado en libros en dos montones enormes. Harry observó que algunos ejemplares eran suyos. Hola, Harry, lo saludó Hermione y él sentó en su cama plegable. ¿Cómo has conseguido escapar? Es que la madre de Ron no se ha acordado de que ayer nos pidió a Ginny y a mí que cambiáramos las sábanas, explicó Hermione, y puso numerología y gramática en un montón y auge y caída de las artes obscuras en otro. Estábamos hablando de Ojo Loco, dijo Ron. Yo opino que podría haber sobrevivido. Pero si Bill vio cómo lo alcanzaba una maldición asesina, repuso Harry. Sí, pero a Bill también lo estaban atacando. ¿Cómo puede estar tan seguro de lo que vio? Aunque esa maldición asesina no diera en el blanco, Ojo Loco cayó desde una altura de unos 300 metros, razonó Hermione mientras sospechaba con una mano. Equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda. A lo mejor utilizó un encantamiento escudo. Flor afirma que la varita se le cayó de la mano, comentó Harry. Está bien, si prefieren que esté muerto, gruñó Ron y palmeó su almohada para darle forma. Claro que no preferimos que esté muerto, saltó Hermione con una súbita consternación. Es terrible que haya muerto, pero tenemos que ser realistas. Por primera vez Harry imaginó el cuerpo sin vida de Ojo Loco, inerte como el de Dumbledore, aunque con el ojo mágico todavía girando velozmente en su cuenca. Sintió una punzada de repugnancia mezclada con unas extrañas ganas de reír. Seguramente los mortífagos lo recogieron antes de irse, y por eso no lo han encontrado, conjeturó Ron. Sí, coincidió Harry, como hicieron con Barty Crouch, a quien convirtieron en hueso y enterraron en la jardinera de la cabaña de Hagrid. Lo más probable es que a Ojo Loco lo hayan transfigurado, disecado y luego... ¡Basta!, chilló Hermione, y rompió a llorar sobre un ejemplar de silabario del hechicero. Harry dio un respingo. ¡Oh, no!, exclamó levantándose con esfuerzo de la vieja cama plegable. Hermione no quería disgustarte. Con un sonoro chirrido de muelles oxidados, Ron bajó de un salto de la cama, y llegó antes que Harry. Rodeó con un brazo a Hermione, rebuscó en el bolsillo de sus jeans y sacó un asqueroso pañuelo que había utilizado para limpiar el horno. Tomó rápidamente su varita, apuntó al pañuelo y le dijo, Tergeo. La varita absorbió casi toda la grasa. Satisfecho, Ron le ofreció el humeante pañuelo a su amiga. Ay, gracias, Ron, lo siento. Se sonó la nariz, hipó un poco. Es que es terrible, ¿no? Justo después de lo de Dumbledore, jamás imaginé que Ojo Loco llegara a morir. Parecía tan fuerte. Sí, lo sé, replicó Ron y le dio un apretón. Pero ¿sabes qué nos diría si estuviera aquí? Ah, alerta permanente, balbuceó Hermione mientras enjuagaba las lágrimas. Exacto, asintió Ron. Nos diría que aprendiéramos de su propia experiencia. Y lo que yo he aprendido es que tenemos que confiar en ese cobarde asqueroso de Mundungus. Hermione soltó una débil risita y se inclinó para tomar 2 libros más. Un segundo después, el monstruoso libro de los monstruos cayó sobre un pie de Ron. Al libro le soltó la cinta que lo mantenía cerrado y le dio una fuerte mordisco en el tobillo. ¡Ay, cuánto lo siento! Perdóname, exclamó Hermione mientras Harry le arrancaba de un tirón de la pierna de Ron y volvió a cerrarlo. Por cierto, ¿qué estás haciendo con todos estos libros? Preguntó Ron y volvió cojeando a su cama. Intento decidir cuáles nos llevaremos cuando vayamos a buscar los Horcruxes. Ah, claro, replicó Ron y se dio una palmada en la frente. Olvidaba que iremos a dar caza a Voldemort en una biblioteca móvil. Muy gracioso, refunfuñó Hermione contemplando la portada del silabario del hechicero. No sé si... ¿Creen que necesitaremos traducir runas? Es posible. Creo que será mejor que nos los llevemos por si acaso. Puso el silabario en el montón más grande y tomó Historia de Hogwarts. Escuchen, dijo Harry, que se había enderezado. Ron y Hermione lo miraron con una mezcla de resignación y desafío. Ya sé que después del funeral de Dumbledore dijeron que querían acompañarme, pero... Ya empezamos, le dijo Ron a Hermione y puso los ojos en blanco. Tal como temíamos, suspiró ella y siguió con los libros. Miren, creo que sí me llevaré Historia de Hogwarts. Aunque no vayamos al colegio, me sentiría muy rara si no lo... Escuchen, insistió Harry. No, Harry, escucha tú, replicó Hermione. Vamos a ir contigo. Eso lo decidimos hace meses. Bueno, en realidad hace años, pero es que... Cierra el pico, Harry, le aconsejó Ron. ¿Están seguros de que lo han pensado bien?
perseveró Harry. Mira, replicó Hermione y lanzó recorridos con los trolls al montón de libros descartados, al tiempo que le echaba una mirada furibunda. Llevo días preparando el equipaje, así que estamos listos para irnos en cuanto nos los digas. Pero has de saber que, para conseguirlo, he tenido que hacer magia muy difícil, por no mencionar que he robado todas las existencias de poción multijugos pertenecientes a Ojo Loco delante de las narices de la señora Weasley. También les he modificado la memoria a mis padres para convencerlos de que se llaman Wendell y Mónica Wilkins y que su mayor sueño era irse a vivir a Australia, lo cual ya han hecho. Así Voldemort lo tendría más difícil para encontrarlos e interrogarlos sobre mí o sobre ti, ya que desgraciadamente les he hablado mucho de ti. Si salgo con vida de nuestra casa de los Horcruxes, iré a buscarlos y anular el sortilegio. De lo contrario, bueno, creo que el encantamiento que les he hecho los mantendrá seguros y felices, porque Wendell y Mónica Wilkins no saben que tienen una hija. Las lágrimas volvieron a los ojos de la chica. Ron se levantó, la abrazó de nuevo y miró a Harry con ceño como reprochándole su falta de tacto. Y este no supo qué decir, en parte porque era muy inusual que su amigo le diera lecciones de diplomacia. Yo, Hermione, lo siento, ¿no sabías que Ron y yo somos perfectamente conscientes de lo que puede pasarnos si te acompañamos? Bueno, pues lo sabemos. Enséñale a Harry lo que has hecho, Ron. Bah, no importa. Acaba de comer. Enséñaselo, tiene que saberlo. Está bien, ven, Harry. Ron retiró el brazo de los hombros de Hermione por segunda vez y fue hacia la puerta pisando fuerte. Vamos, ¿qué pasa? Preguntó Harry y siguió a su amigo hasta el diminuto rellano. Descendo, murmuró Ron apuntando el bajo techo con la varita mágica, donde de inmediato se abrió una trampilla por la que se deslizó una pequeña escalera que descendió hasta los pies de los chicos. Por el hueco rectangular de las trampillas salió un tremebundo ruido, entre gemido y sorbetón, junto con un desagradable olor a cloaca. Es un ghoul, ¿no? Preguntó Harry, que nunca había visto a la criatura que a veces alteraba el silencio nocturno de la madriguera. Sí, es el ghoul, confirmó Ron y se dispuso a subir. Ven y échale un vistazo. Harry lo siguió hacia el diminuto altillo. Ya había metido cabeza y hombros por el hueco cuando vio a la criatura acurrucada en la penumbra a escasos palmos de él, profundamente dormida y con su enorme boca abierta. Pero si parece... ¿Todos los ghouls llevan pijama? No, dijo Ron, y tampoco son peligrosos ni tienen tantas pústulas. Harry contempló aquella cosa repugnante de forma y tamaño humanos, y cuando la vista se le acostumbró a la oscuridad, comprobó que la pijama era una vieja de Ron. Hasta ese momento estaba convencido de que normalmente los ghouls eran viscosos y calvos, en lugar de peludos y cubiertos de enormes ampollas moradas. Soy yo, ¿no lo entiendes? Comentó Ron. No, no lo entiendo. Ya te lo explicaré en la habitación. Este olor me da náuseas. Bajaron por la escalerilla. Ron le recogió, ambos reunieron con Hermione, que seguía seleccionando libros. Cuando nos vayamos, el ghoul bajará a mi dormitorio y vivirá ahí, explicó Ron. Creo que lo está deseando. Bueno, es difícil saberlo porque lo único que hace es gemir y babear, pero cuando se lo menciono, mueve afirmativamente la cabeza. En fin, el ghoul seré yo, ajeteado de Spattergoit. Una idea genial, ¿verdad? Harry estaba perplejo. Es una idea genial, insistió Ron, frustrado porque su amigo no captara lo inteligente que era su plan. Mira, cuando nosotros tres no aparezcamos en Hogwarts al principio de curso, todo el mundo pensará que Hermione y yo estamos contigo, ¿no? Eso significa que los mortífagos visitarán a nuestras familias en busca de información sobre nuestro paradero. Si todo sale bien, parecerá que yo me he ido con mis padres. Últimamente muchos hijos de muggles se están planteando esconderse, aportó Hermione. Como es lógico, no podemos esconder a toda mi familia porque resultaría sospechoso. Y además, mi padre no puede dejar su empleo, explicó Ron. Así que divulgaremos la versión de que estoy muy enfermo de Spategroit y por eso no he vuelto al colegio. Si alguien viene aquí a husmear, mi padre o mi madre le enseñarán al ghoul en mi cama, cubierto de pústulas. Como es una enfermedad muy contagiosa, nadie se atrevería a acercarse a él. Además, no importa que el ghoul no diga nada, porque, por lo visto, cuando el hongo se extiende por la campanilla, te quedas afónico. ¿Y tus padres están al corriente de este plan? Preguntó Harry. Mi padre sí. Fue el quien ayudó a Fred y a George a transformar el ghoul. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es. No aceptará que nos vayamos hasta que nos hayamos ido. A continuación,
Se produjo un silencio solo interrumpido por los débiles ruidos sordos producidos por los libros que Hermione continuaba lanzando a uno u a otro montón. Ron se sentó a contemplarla. Harry miraba alternadamente a sus amigos, sin saber qué decir. Las medidas que habían adoptado para proteger a sus respectivas familias, más que cualquier otra acción que hubieran emprendido, lo hicieron comprender que estaban decididos a acompañarlo, subiendo con exactitud los peligros que resultaría. Le había gustado expresarle cuánto significaba eso para él, pero no encontraba palabras lo bastante solemnes. En medio de ese silencio, oyeron los gritos amortiguados de la señora Weasley 4 pisos más abajo. Seguro que Ginny ha dejado una mota de polvo en algún endemoniado servilletero, dijo Ron. No entiendo por qué los de la Cour tienen que venir 2 días antes de la boda. La hermana de Fleur será la dama de honor, de modo que tiene que estar aquí para el ensayo general. Y es demasiado joven para venir sola, explicó Hermione mientras examinaba indecisa Recreo con la Banshee. Bueno, tener invitados no va a ayudar a reducir el estrés de mi madre, masculló Ron. Lo que debemos decidir, apostilló Hermione mientras desechaba teoría de defensa mágica y tomaba evaluación de la educación mágica en Europa, es a donde vamos a ir cuando salgamos de aquí. Ya sé que dijiste que primero querías visitar Godric's Hollow, Harry, y lo entiendo, pero no sé, ¿no deberíamos dar prioridad a los Horcruxes? Si supiéramos dónde están los Horcruxes, te daría la razón, repuso Harry, que no creía que Hermione comprendía de verdad su deseo de ir a Godric's Hollow. No obstante, la tumba de sus padres no era lo único que lo traía, pues tenía el claro, aunque inexplicable presentimiento, de que ese lugar le depararía algunas respuestas. Quizá fuera sencillamente porque era allí donde él había sobrevivido a la maldición asesina de Voldemort, pero ahora que se enfrentaba al reto de repetir esa hazaña, se sentía atraído por el lugar donde había sucedido con la esperanza de entenderlo mejor. ¿No crees que cabe la posibilidad de que Voldemort esté vigilando Godric's Hollow?, preguntó Hermione. Quizás sospeche que irás a visitar la tumba de tus padres cuando tengas libertad de movimientos, ¿no? Eso no se le había ocurrido a Harry. Mientras buscaba una respuesta convincente, Ron intervino siguiendo el hilo de sus propias ideas. Ese tal R.A.B., ya saben, el que robó el guardapelo auténtico. Sí, en la nota ponía que iba a destruirlo, ¿no?, observó Hermione. Harry se acercó a la mochila y sacó el falso Horcrux, que todavía contenía la nota firmada por R.A.B. He robado el Horcrux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda, leyó. Y si es verdad que ese hombre lo destruyó, aventuró Ron, o esa mujer, puntualizó Hermione. Lo que sea, hombre o mujer, así tendríamos uno menos que buscar. Sí, pero de cualquier forma tendremos que encontrar el guardapelo auténtico, ¿no?, observó la chica, para saber si lo destruyó o no. Y una vez que has hallado un Horcrux, ¿cómo lo destruyes?, preguntó Ron. Bueno, dijo Hermione, he estado investigando. ¿Cómo?, preguntó Harry. Creía que en la biblioteca no había ningún libro sobre Horcruxes. No, no lo sabía, admitió Hermione sonrojándose. Dumbledore se los llevó todos de allí, pero no los destruyó. Ron se enderezó y enarcó las cejas. Por los calzones de Merlín, ¿cómo has conseguido echarle el guante a esos libros sobre Horcruxes? No los he robado, se defendió Hermione mirando a sus amigos con cierta aprensión. Esos libros todavía pertenecían a la biblioteca, aunque Dumbledore los hubiera retirado de los estantes. Además, si de verdad no hubiera querido que nadie los encontrara, estoy seguro de que habría hecho que fuera mucho más difícil. Ve al grano, explicó Ron. Fue muy sencillo, repuso Hermione con un hilo de voz. Solo tuve que hacer un encantamiento convocador. Ya saben, Accio. Salieron volando por la ventana de la oficina de Dumbledore y fueron directo al dormitorio de las chicas. Pero, ¿cuándo hiciste eso?, preguntó Harry mirándola con una mezcla de admiración e incredulidad. Justo después del funeral de Dumbledore, confesó ella con voz aún más débil, precisamente después de que acordáramos no volver al colegio e ir en busca de los Horcruxes. Cuando subí a buscar mis cosas se me ocurrió que cuanto más supiera sobre ellos mejor, y como estaba sola, lo probé, y dio resultado. Entraron volando por la ventana y los metí en mi baúl. Tragó saliva y añadió, no creo que Dumbledore se hubiera enfadado porque nosotros no vamos a utilizar esa información para hacer un Horcrux, ¿no? ¿Acaso has oído que nos quejáramos?, inquirió Ron. Pero oye, ¿dónde están esos libros? Hermione rebuscó un momento y sacó del montón de un grueso tomo encuadernado en piel negra y gastada. Lo miró con cara de repulsión y lo sujetó con la punta de los dedos,
como si fuera un bicho muerto. Este es el que da instrucciones explícitas de cómo hacer un Horcrux, los secretos de las artes más oscuras. Es un libro horrible, espantoso, lleno de magia maligna. Me gustaría saber cuándo lo retiró Dumbledore de la biblioteca, si no lo hizo hasta que lo nombraron director del colegio. Supongo que Voldemort sacó de aquí toda la información que necesitaba, pero si ya había leído el libro, ¿por qué tuvo que preguntarle a Slughorn cómo se hacía un Horcrux? Se extrañó Ron. Voldemort solo acudió a Slughorn para averiguar qué podía pasar si dividía el alma en 7 partes, aclaró Harry. Dumbledore estaba convencido de que Riddle ya sabía cómo hacer un Horcrux cuando habló con Slughorn sobre ellos. Me parece que tienes razón, Hermione. Es muy probable que haya sacado de ahí toda la información. Y cuanto más leo sobre ellos, prosiguió la muchacha, más horrible me parecen, y más me cuesta creer que Voldemort hiciera 6. En este libro te advierten de lo poco sólido que queda el resto del alma cuando se divide, y eso creando solo un Horcrux. Harry recordó que en una ocasión Dumbledore le había dicho que la maldad de Voldemort no conocía límites. ¿Y no hay ninguna forma de volver a juntar las partes? Preguntó Ron. Sí, afirmó Hermione con una sonrisa forzada, pero resultaría terriblemente doloroso. ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Preguntó Harry. Arrepintiéndose, respondió Hermione. Tienes que arrepentirte de verdad de lo que has hecho. Hay una nota en pie de página, ¿saben? Por lo visto el dolor que sientes al hacerlo podría destruirte. Pero no sé por qué, no me imagino a Voldemort intentándolo. ¿Y ustedes? No, yo tampoco, opinó Ron antes de que Harry. Entonces, en ese libro se explica qué hay que hacer para destruir un Horcrux. Sí, en efecto, respondió Hermione y pasó las frágiles páginas como si examinaran extrañas podridas. Porque hace hincapié en los potentes que han de ser los sortilegios que les han hecho los magos tenebrosos. Por lo que he leído, deduzco que lo que Harry le hizo al diario de Tom Riddle es una de las pocas maneras verdaderamente infalibles de destruir un Horcrux. ¿Ah, sí? ¿Clavarle un colmillo de basilisco? Preguntó Harry. Pues menos mal que tenemos una gran provisión de colmillos de basilisco, ¿no? Dijo Ron con sarcasmo. Me preguntaba qué íbamos a hacer con ellos. No tiene que ser necesariamente un colmillo de basilisco, explicó Hermione sin impacientarse, pero sí algo tan destructivo que el Horcrux no pueda repararse por sí mismo. El veneno de basilisco solo tiene un antídoto, y es increíblemente escaso. Lágrimas de Fénix, musitó Harry asintiendo. Exacto, confirmó Hermione. Nuestro problema es que hay muy pocas sustancias tan destructivas como el veneno de basilisco, y además resulta muy peligroso manejarlas y transportarlas. Esa es una dificultad que tendremos que resolver, porque no basta con partir, aplastar ni machacar un Horcrux, sino que debe quedar tan destrozado que no pueda repararse ni mediante magia. Pero aunque destrocemos el objeto en que vive, ¿por qué no puede el fragmento del alma alojarse en otro objeto? Cuestionó Ron. Porque un Horcrux es todo lo contrario de un ser humano. Al ver que Harry y Ron se quedaban desconcertados, se apresuró a añadir: Mira, si ahora mismo tomara una espada, Ron, y te atravesara con ella, no le haría ningún daño a tu alma. Y seguro que eso sería un gran consuelo para mí, ironizó Ron. Harry rió. Pues debería hacerlo. Pero lo que quiero decir es que le hagas lo que hagas a tu cuerpo, tu alma sobreviviría intacta. En cambio, con un Horcrux pasa todo lo contrario. Para sobrevivir, el fragmento del alma que alberga depende de su continente, de su cuerpo encantado. Sin él no puede existir. Podría decirse que ese diario murió cuando le clavé el colmillo, reflexionó Harry recordando la tinta que emanaba como sangre de sus perforadas hojas y los gritos del fragmento del alma de Voldemort al esfumarse. Eso es, y una vez destruido el diario, al fragmento del alma que se escondía en él, ya no le fue posible seguir existiendo. Ginny intentó deshacerse del diario antes que tú, tirándolo por el excusado, pero el diario, como es lógico, no sufrió ningún daño. Espera un momento, intervino Ron frunciendo el entrecejo. El fragmento del alma que había en ese diario poseyó a Ginny, ¿no es así? No lo entiendo, ¿cómo funciona eso? Verás, mientras el continente mágico sigue intacto, el fragmento del alma que hay dentro puede entrar y salir con facilidad de alguien que se haya acercado demasiado al objeto. No, no me refiero a tomarlo. No tiene nada que ver con el hecho de tocarlo, añadió Hermione antes de que Ron le interrumpiera. Me refiero a acercarse emocionalmente. Ginny vertió su corazón en ese diario, y eso la convirtió en un ser súper vulnerable.
Es decir, tú pones en peligro si le agarras demasiado cariño al Horcrux o si estableces una fuerte dependencia de él. Me intriga saber qué hizo Dumbledore para destruir el anillo, comentó Harry. ¿Por qué no se lo pregunté? La verdad es que nunca... No terminó la frase. Estaba pensando en todas las cosas que debería haberle preguntado y en la impresión que tenía desde la muerte del director de Hogwarts de haber desaprovechado muchas oportunidades de averiguar más cosas, de averiguarlo todo. El silencio fue interrumpido por la puerta del dormitorio al abrirse con un gran estrépito. Hermione dio un chillido, soltó los secretos de las artes más obscuras. Cruikshank se metió debajo de la cama, bufando indignado. Ron se levantó de un brinco de la cama, resbaló con un envoltorio de rana de chocolate que había en el suelo y se golpeó la cabeza contra la pared. Y Harry buscó instintivamente su varita mágica, antes de darse cuenta de que tenía delante a la señora Weasley, con el pelo alborotado y un humor de perros. Lamento mucho interrumpir esta agradable tertulia, dijo con voz temblorosa. Ya sé que todos necesitan descansar, pero en mi habitación hay un montón de regalos de boda que deben clasificarse, y se me ha ocurrido que a lo mejor querrían ayudarme. Sí, claro, repuso Hermione con cara de susto, y al ponerse en pie dispersó los libros en todas direcciones. Vamos enseguida, lo sentimos mucho. Angustiada miró a sus amigos y salió de la habitación detrás de la señora Weasley. Me siento como un elfo doméstico, se lamentó Ron por lo bajo frotándose la cabeza, cuando Harry y él salieron del dormitorio, pero sin la satisfacción de tener un empleo. Qué contento me voy a poner cuando mi hermano se haya casado. Sí, tienes razón. Entonces no tendremos otra cosa que hacer que buscar los Horcruxes. Será como unas vacaciones, ¿verdad? Ron se echó a reír, pero se cayó de golpe al ver que la montaña de regalos de boda que los esperaba en la habitación de la señora Weasley. Los de la CUR llegaron a la mañana siguiente a las 11 en punto. Harry, Ron, Hermione y Ginny estaban un poco resentidos con la familia de Fleur por ello. Ron subió refunfuñando a su habitación a cambiarse las medias desparejadas, y Harry intentó peinarse también de mala gana. Cuando la señora Weasley consideró que todos ofrecían un aspecto presentable, desfilaron por el soleado patio trasero para recibir a sus invitados. Harry jamás había visto el patio tan ordenado. Los calderos oxidados y las viejas botas de goma que normalmente estaban tirados en los escalones de la puerta trasera habían desaparecido, siendo sustituidos por dos arbustos nerviosos, uno a cada lado de la puerta en sendos tiestos enormes. Aunque no corría brisa, las hojas se mecían perezosamente, ofreciendo una agradable sensación de vaivén. Habían cerrado las gallinas, barrido el patio y podado, restrillado y arreglado el jardín. No obstante, Harry, a quien le gustaba más cuando presentaba aquel aspecto de abandono, tuvo la sensación de que sin su habitual contingente de gnomos saltarines, el jardín tenía un aire tristón. El muchacho ya había perdido la cuenta de sortilegios de seguridad que la orden y el ministerio le habían hecho a la madriguera. El único que sabía seguro era que ya nadie podía viajar directo hasta allí mediante magia. Por eso el señor Weasley había ido a esperar a los de la Court a la cima de una colina cercana, donde los depositaría un traslador. Los alertó de su llegada una estridente risa, que resultó ser la del señor Weasley, a quien poco después vieron llegar a la verja, cargando dos maletas precediendo una hermosa mujer rubia, con una túnica verde claro que solo podía ser la madre de Fleur. Mamán, gritó esta y corrió a abrazarla. Papá, Monsieur de la Court no era tan atractivo como su esposa, ni mucho menos. Era bastante más bajo que ella y muy gordo, y lucía una pequeña y puntiaguda barba negra. Sin embargo, parecía bonachón. Calzado con botas de tacón, se dirigió hacia la señora Weasley y la del plato de 2 besos en cada mejilla, dejándola aturullada. Ya sé que se han tomado muchas molestias para nosotros, dijo con su grave voz. Flor nos ha dicho que han tenido que trabajar mucho. Bah, no es para tanto, replicó Molly. Lo hemos hecho encantados. Ron se desahogó dándole una patada a un gnomo que había asomado la cabeza por detrás de un arbusto nervioso. Querida mía, exclamó radiante Monsieur de la Court, todavía sosteniendo las manos de la señora Weasley entre las suyas regordetas. La inminente unión de nuestras familias es para nosotros un gran honor. Permítame presentarle a mi esposa, Apolline. Madame de la Cour avanzó con elegancia y se inclinó para besar a la señora Weasley. Encantada, saludo. Su esposo nos ha contado unas historias divertidísimas. El señor Weasley soltó una risita histórica, pero su esposa le lanzó una mirada y él se puso muy serio.
como si estuviera en el entierro de un amigo. Y esta es nuestra hija pequeña, Gabrielle, dijo Monsieur de la Cour. Gabrielle es una niña de 11 años de cabello rubio, plateado hasta la cintura. Era una flor en miniatura. Obsequió a la señora Weasley con una sonrisa radiante y la abrazó, y a continuación le lanzó una encendida mirada a Harry, pestañeando. Ginny carraspeó. Pero pasen, pasen, por favor, invitó la señora Weasley con entusiasmo, e hizo entrar a los de la Cour con un derroche de disculpas y cumplidos. No, por favor, ustedes primero, solo faltaría. Los de la Cour resultaron unos invitados nada exigentes y muy amables. Todo les parecía bien y se mostraron dispuestos a ayudar con los preparativos de la boda. Monsieur de la Cour aseguró de que todo, desde la disposición de los asientos hasta los zapatos de las damas de honor, eran charmant. Madame de la Cour era una experta en hechizos domésticos y dejó el horno impecable en un periquete, y Gabriel seguía a todas partes a su hermana mayor, intentando colaborar en todo y hablando muy deprisa en francés. El inconveniente era que la madriguera no estaba preparada para alojar a tanta gente, de modo que tras acallar las protestas de los de la Cour e insistir en que ocuparan sus dormitorios, los Weasley dormían en el salón, Gabriel lo hacía con Fleur en el antiguo dormitorio de Percy y Bill compartían habitación con Charlie, su padrino, cuando éste llegara de Rumania. Las oportunidades para trampar planes juntos eran casi inexistentes y desesperados. Harry, Ron y Hermione se ofrecían voluntarios para dar de comer a las gallinas, solo para huir de la abarrotada casa. Nada, no hay manera que nos dejen tranquilos, refunfuñó Ron, al ver que su segundo intento de charlar en el patio con sus amigos quedaría frustrado. Su madre se acercaba cargada con un gran cesto de ropa para atender. Ah, qué bien. Ya han dado de comer a las gallinas, dijo la señora Weasley. Será mejor que volvamos a encerrarlas antes de que lleguen mañana los operarios. Si los empleados que van a instalar la carpa para la boda, explicó y se apoyó contra el gallinero. Parecía agotada. Entoldados mágicos Millemant. Son muy buenos. Bill se encargará de escoltarlos. Será mejor que te quedes dentro mientras ellos montan la carpa, Harry. La verdad es que todos esos hechizos defensivos están complicando mucho la organización de la boda. Lo siento, se disculpó Harry. No seas tonto, hijo. No he querido decir. Mira, tu seguridad es lo más importante. Por cierto, hace días que quiero preguntarte cómo te gustaría celebrar tu cumpleaños. Vas a cumplir 17, es una fecha importante. No quiero mucho movimiento, respondió Harry, imaginándose la tensión adicional que eso supondría para todos. En serio, señora Weasley, prefiero una cena tranquila. Piensa que será el día antes de la boda. Bueno, como quieras, cielo. Invitaré a Remus y a Tonks, ¿no? ¿Y qué me dices de Hagrid? Me parece muy bien, pero no se tome muchas molestias, por favor. No te preocupes, no es ninguna molestia. La mujer le lanzó una mirada escrutadora, luego sonrió con cierta tristeza y se alejó. Harry vio cómo agitaba la varita mágica delante del tendedero y cómo la ropa salía volando del cesto y se tendía sola. Y de pronto sintió un profundo remordimiento por los inconvenientes y el sufrimiento que le estaban causando.